Bueno, chicos, hasta ahora hemos venido trabajando con el concepto de funciones de dos o más variables independientes. En particular, siempre rescatamos que en la mayoría de los procesos de aprendizaje y contenidos que abordamos, eran funciones que tenían dos variables independientes. Por ejemplo, cuando trabajamos el otro día el concepto de elasticidad, dijimos, bueno, pensemos en una función de demanda que depende de un bien de su propio precio y del precio de otro bien. A partir de eso, bueno, recordando principalmente las categorías o conceptos que abordamos en la unidad, estudiamos lo que era el dominio de una función de dos variables independientes, lo que era la gráfica, luego abordamos el concepto de límite y continuidad de ese tipo de funciones y entramos a definir lo que eran las derivadas parciales. En ese sentido, habíamos dicho que la definición de la derivada parcial para una función de dos variables, teníamos que entender en primer lugar cómo es el proceso de derivación. Bien, entender que en un proceso de derivación, es decir, el proceso para poder hallar cada una de las derivadas parciales, por ejemplo, de primer orden, había ciertos supuestos y consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, si yo iba a derivar una función que dependía de x y de y, y la iba a derivar con respecto a x, a esa función, ahí la íbamos a considerar constante. Y eso no era una cuestión mínima. ¿Por qué? Porque eso implicaba algunas consideraciones respecto de lo que se considera como función a derivar, y es a partir de ello que dijimos, no perdamos de vista lo que era el concepto de la traza de la función. Recuerden que la traza era aquella representación o curva que quedaba definida cuando intersecábamos a esta función de dos variables independientes con un plano vertical de coordenadas, si era que fijábamos ahí, y igual a un valor b, y igual a un valor constante, y sobre esa traza, cuando íbamos a calcular las derivadas parciales, realizábamos el cálculo analítico de esa derivada parcial, y posteriormente habíamos concluido que si uno trazaba sobre la traza una recta tangente, la pendiente de esa recta tangente venía dado justamente por esta derivada parcial. Eso implicaba analizar geométricamente o estudiar geométricamente qué representaban esas derivadas parciales. Por otro lado, también en la clase pasada dijimos, bueno, estas derivadas parciales, en primer lugar, tenían su relación y su nexo con lo que era el análisis marginal visto en análisis matemático 1 o matemática 1, cuando la podíamos interpretar económicamente, es decir, medir o aproximar el cambio que ocurría en la función cuando una de las variables independientes se incrementaba en una unidad y la otra permanecía fija. Cuando queríamos considerar otro tipo de cambios, es decir, pensar que a lo mejor ambas variables independientes de la función cambien, y hasta incluso que lo hagan en una unidad, por ejemplo, las dos variables independientes, o que una varíe en 3 unidades y la otra varíe en 2, necesitamos abordar el concepto de diferencial total de una función, y en particular, bueno, como caso particular sería el diferencial parcial. Piensen entonces que cuando vayan a rescatar para el parcial los contenidos de cómo interpretar económicamente las derivadas parciales, no pierdan de vista el nexo que existe entre lo que es la interpretación económica de estas derivadas con lo que es el diferencial total y parcial de una función. Por otro lado, también dijimos, bueno, económicamente hay un tema importante a rescatar, que es el tema de la elasticidad cruzada. Bien, para poder definir en primer lugar lo que era la elasticidad de una función de dos variables independientes, dijimos que existían elasticidades parciales, dado que íbamos a tener derivadas parciales, y es acá que estudiamos el proceso de clasificación de los bienes para el caso de la función de demanda. También estuvimos abordando el concepto de funciones homogéneas. Esto lo abordamos en la última clase teórica y lo profundizaron más con el resto del equipo docente, en lo que era definir cuándo una función era homogénea, una vez determinada si una función era homogénea, poder identificar cuál era su grado de homogeneidad, y por último, existía una relación entre lo que era
la función homogénea y un teorema denominado teorema de Euler. En particular, este teorema decía que si la función era homogénea y era continua en todo punto, perdón, era derivable en todo punto de su dominio, entonces se cumplían las hipótesis para poder aplicar este teorema. Luego, con el resto de los profes, también empezaron a estudiar el concepto de extremos, ¿bien? Y en particular, los extremos que estuvieron estudiando, estudiaron extremos no condicionados, principalmente, tanto en presencial y en distancia, hicieron un buen abordaje de esto, y por otro lado estudiamos, en el caso de presencial, una primera introducción a lo que eran los extremos condicionados. La idea de hoy es poder profundizar más en este tipo de situaciones. Al igual que ocurría en Matemática 1, siempre cuando uno va a buscar un extremo, tenga o no tenga condición, lo fundamental es identificar lo que son los puntos críticos, es decir, los posibles candidatos para poder encontrar extremos. Bien, la diferencia entre poder aplicar o poder tener una situación en el caso de poder encontrar extremos no condicionados y condicionados es si existe alguna función llamada función de condición, función de ligadura o restricción en sí, que haga que la función no pueda alcanzar su máximo absoluto, o relativo por decirlo de alguna manera, o su mínimo relativo. Piensen que con toda esta estructura es la estructura que tiene la unidad y al momento de estudiar, chicos, siempre rescaten estos grandes esquemas para encontrar esas relaciones. No perdamos de vista también esto que hemos venido trabajando. Cuando estudiamos las derivadas parciales, dijimos no perdamos de vista lo que es el concepto de traza. Bien, hoy cuando estudiemos el concepto de extremos condicionados, vamos a rescatar el concepto de curva de nivel. Y ese concepto de curva de nivel va a ser necesario para poder estudiar más en profundidad lo que ocurre con los extremos condicionados. ¿Algún comentario, algo para agregar, Sonia? No, Juan, perfecto. Comentarios en el chat, ninguno. Bien. Si no hay dudas, chicos, empezamos entonces. Cuando el otro día estuvieron estudiando extremos no condicionados, vieron en primer lugar que era necesario definir lo que era el punto crítico o los puntos críticos que tenían la función, es decir, posibles candidatos en los que íbamos a encontrar, había chance para poder encontrar extremos, ya sean máximos o mínimos. Vieron algunos casos donde, bueno, algunos puntos críticos no generaban ni máximos ni mínimos y había casos donde no era posible concluir respecto del carácter de este punto crítico en el sentido de ser un máximo o un mínimo. Para ello se estudió un criterio que era el criterio de las segundas derivadas parciales. Seguramente tanto en presencial y en distancia han podido abordar la relación que existía entre lo que estudiamos en Matemática 1 como criterio de las derivadas segundas o el criterio de la derivada segunda para encontrar extremos relativos con lo que eran el criterio de las segundas derivadas parciales para poder hallar esos extremos. La idea de hoy es, bueno, centrarnos bien en esta parte cuando una función presenta un extremo condicionado y en particular abordar en profundidad el método de los multiplicadores de Lagrange. En el caso de los extremos relativos condicionados, nosotros pensemos que tenemos una función z, una función f de xy, una función de dos variables independientes sujeta a una restricción. ¿Cuál es la restricción? Fíjense acá, una función g de xy, bien, una función que depende de dos variables, pero, oh casualidad, esta función la igualamos a 0. Esto que tenemos acá es una ecuación que va a relacionar dos variables, la x y la y. Cuando existe una relación entre x e y no pueden ser variables libres, no pueden asumir cualquier valor. Y es a partir de ello que, dado que no pueden asumir cualquier valor, la función no necesariamente va a alcanzar su máximo relativo o su mínimo relativo, porque va a estar sujeta a la condición de ligadura que aparece acá.
Cuando uno encuentra esa estructura que ven acá, una g de xy igual a 0, esta ecuación o esta restricción, no deben perderse de vista lo que se denomina función implícita. Bien, una función se denomina implícita cuando la variable independiente, es decir, cuando sus variables no están expresadas en términos de la variable independiente, sino que la relación que existe entre la variable x y la variable y viene dado por una ecuación de dos incógnitas, es decir, una ecuación que va a tener a la variable x y a la variable y, cuyo segundo miembro es 0, que es lo que vemos acá. Una ecuación que relaciona a x a y, donde el segundo miembro es 0. En símbolos es esto que tenemos acá, esta ecuación de condición que vamos a empezar a trabajar y que va a estar ligando la posibilidad de encontrar el extremo máximo o mínimo relativo. Como planteamiento analítico, es decir, como posibilidad de solución, podríamos pensar que la función g de xy igual a 0, es decir, esta ecuación que tenemos acá, algunos libros cuando abordan esto dicen, tenemos una función de dos variables independientes y buscamos que la misma se haga 0. Buscar que la misma se haga 0 implica pensar en una curva de nivel para esta función de acá. Bien, y entonces a partir de ello todas las combinaciones de x y de y que hagan 0, esta función de dos variables independientes, será aquella condición de ligadura que afectará a la función z. Dentro, como les decía, del planteamiento analítico, tenemos esta situación, una g de xy igual a 0, y si suponemos que la y la podemos pensar como una función h que depende de x, este problema que queda definido por una función de una única variable. Piensen ahí, la g depende de x y de y, pero la y depende de x. Por lo tanto, toda esta función termina dependiendo de x. Esto piensen que cómo terminamos obteniendo el extremo condicionado para la función original, es decir, para esta función f, y simplemente reemplazando ahí por su expresión, es decir, por la h de x por esta función, y cuando pensamos que la f también depende de x y depende de una función h de x, toda la función f termina dependiendo de x. Es decir, podremos encontrar una función t que depende de x y esta función será la función a optimizar. En este caso, piensen que como existe relación entre x e y, y al quedar definido el problema en función de una única variable independiente, la determinación del extremo condicionado, es decir, la determinación de cuál es la solución para este problema, viene dado con la misma metodología o los mismos procedimientos que estudiamos en Matemática 1. Tenemos que hallar el máximo de una función o el mínimo relativo de una función. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? A ver si se acuerdan, chicos. Si yo tengo una función que la tengo que optimizar, es decir, le tengo que buscar si es que efectivamente tiene su máximo relativo o su mínimo relativo. Habría que aplicar la condición necesaria y condición suficiente. Perfecto. ¿Alguien recuerda cuál era la condición necesaria para la presencia de extremos? Que la derivada sea cero. Sí. Repítanlo de nuevo. No Que sé. la derivada sea cero no exista. Bien, que la derivada primera se haga 0 en un valor particular de x en este caso, o no existe. Y en este caso, ¿cuál sería la función que tendría que ser igual a 0? ¿T de x? T de x es la función original. Bien. Nosotros queremos optimizar esta función t. Bien. Pensemos que la derivada primera se haga 0 o no exista, estamos diciendo la derivada primera de la función a optimizar. ¿Cuál es la función a optimizar? T. ¿Cuál es su derivada primera? ¿Cómo escribiríamos esa derivada primera? Y T no sería comilla de x. Claro, T' de x. T' de x. O sea, Exacto. veríamos cuándo T' de x se hace 0 o no existe. Esa es la condición necesaria. La función debe presentar un valor crítico de primer orden, posible candidato a ser extremo relativo de esa función.
¿Y la condición suficiente? A ver si se acuerdan. Y tiene que, al evaluarlo en un número, tiene que pasar de más a menos o de menos a más el signo, para ver si es un máximo o es un mínimo. Bueno, ahí corrijo un poquito esa parte. Habíamos estudiado que una vez definidos los valores críticos de primer orden, al dominio de la función lo podíamos particionar por esos valores críticos, definíamos intervalos para poder analizar la presencia o la condición de crecimiento o decrecimiento de la función, y si ocurría que a izquierda del valor crítico la función estaba creciendo y a derecha del valor crítico la función decrecía, en el valor crítico se cumplía la condición necesaria y la condición suficiente, conjunto con lo que ocurría a izquierda y derecha, para que la función presente un máximo relativo. Si definido el valor crítico, a izquierda de ese valor crítico, en el intervalo, por ejemplo, que va desde menos infinito hasta el valor crítico, la función decrece y luego empieza a crecer, ahí teníamos un mínimo de carácter relativo en esa función. También estudiaron, no pierdan de vista, que el otro día los profes les deben haber rescatado lo que era el criterio de la derivada segunda para la determinación de extremos relativos. Y ese Sí. criterio, ¿alguien se acuerda lo que decía? Que si al evaluar los extremos, o sea, si al evaluar los números que te dan al igualar a la primera derivada, en la segunda derivada te dan positivos, ahí hay un mínimo, y si te dan negativo hay un máximo. Bien. ¿Recordaban ese criterio, chicos? ¿El resto de los compañeros? Sí, profe. Bueno. Sí. De hecho, la generalización de ese criterio es algo medio parecido que estudiaron el otro día a través del criterio de las segundas derivadas parciales. O sea, nosotros, este es un problema definido si logro encontrar una relación entre x e y, es decir, encontrar una función h que dependa de x, que me permita obtener el valor de y, este es un problema de matemática 1. La otra metodología que vamos a abordar es el método de los multiplicadores de Lagrange. Es decir, cómo poder optimizar una función de dos variables independientes cuando aparece esta condición y no existe una relación a veces conveniente para poder aplicar esta metodología, o porque simplemente nosotros queremos pensar en otra alternativa de solución, pensando ya en problemas que seguramente vayan a trabajar a lo largo de su carrera, donde a lo mejor las funciones a optimizar no van a depender de dos variables, a lo mejor dependen de más de dos variables. Y es acá que entonces, dentro del planteamiento analítico que les vamos a presentar, es el abordaje del método de los multiplicadores de Lagrange. Vayamos primero rescatando un poquito esta primera parte, y simplemente como para que ustedes entiendan cómo funciona el proceso de optimización cuando lo hacemos mediante lo que es la diferenciación, es decir, a través del cálculo de derivadas, pero cuando es posible identificar una relación entre x e y, es decir, poder definir esta función y igual a h de x. Tenemos una función z, una función de dos variables independientes, cuya expresión es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, y la condición, es decir, esta restricción que aparece acá, viene dada por x más y menos 3 igual a 0. Y entonces la pregunta es, si uno mirara rápidamente esta función y no miráramos la condición, ¿alguien podría identificar rápidamente si esa función presenta un máximo o un mínimo relativo? Y si lo presenta, ¿en qué valor lo hace? Miren la expresión de la función. Uno a veces tiene que, independientemente de que nosotros les enseñamos metodologías para poder hallar extremos, también uno a veces tiene que pensar en la relación que existe dentro de la expresión algebraica a efectos de poder pensar cómo se comporta esa función. ¿Bien? Y ser coherentes entre lo que uno puede pensar previamente con el proceso de resolución a efectos de hallar el extremo. Tenemos una función cuya expresión es 9 menos x cuadrado menos y cuadrado.
Si X e Y son positivas, a medida que X vaya asumiendo valores más grandes o Y vaya asumiendo valores más grandes, ¿qué le va a pasar a la imagen de la función? Pueden ir dándoles valores a X y a Y. Nosotros habíamos trabajado al principio de esta unidad con una expresión de la función similar a esta. Y les habíamos dicho más o menos qué comportamiento podía tener. Me parece que era 25 menos tal y tal Sí, me parece cosa. que sí. Va a tener un máximo. Fíjense por ese lado. Eso es lo que les está preguntando Juan ahora. Piensen, si la X vale 1 y la Y vale 1, ¿cuánto vale la imagen de la función? Parece más ordenado. Vale 7. Menos 7 y va a tener un máximo. Si la X vale 2 y la Y vale 2, por ejemplo, 9 menos 2 al cuadrado, 4 menos 2 al cuadrado, 4, 9 menos 8, 1. Profe, a medida que vayamos teniendo números más grandes, positivos en ese caso, la imagen va a ser cada vez más pequeña. Exacto. O sea, va a ser más... ¿Y qué pasa si ocurre al revés? Tenemos las dos variables fueran negativas. ¿Qué le pasaría a la imagen de la función a medida que pensemos en valores? Le va a dar un exponente par, así va que va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, bien. Por eso va a tener un máximo en 9, supongo, porque si ya no tengo que igualarlo a 0. Bien, rescato acá lo que dijo David. Dijo, fíjense que en tanto el segundo término como el tercer término tenemos potencias, cuyo exponente es par, es el 2 en este caso. Un número negativo elevado al cuadrado va a ser positivo. ¿Bien? Entonces, a medida que la X asuma números cada vez más negativos, pensemos el menos 10, el menos 20, el menos 30, y lo mismo ocurre con la Y, la imagen va a ser cada vez más chica de esta función. Y lo mismo ocurre cuando tenemos combinaciones de X positivos y negativos, o X negativos e Y positivos. Hay un valor donde la función se maximiza. Es decir, hay un valor de imagen donde la función se vuelve máxima. En este caso, alguien rescató que ese valor iba a ser 9. Es decir, el máximo de la función iba a ser 9. Pero ¿para qué valores de X ocurriría la imagen 9? Tiene que ser 0. X tiene que valer 0. ¿Y cuánto tiene que valer Y? También 0. También. Bien. O sea que nosotros a priori a lo mejor ni siquiera y realizamos el proceso para poder optimizar esta función, pero a priori podríamos ir pensando cómo se comporta. No les vamos a pedir, como le dijo Sonia también ya el otro día, no le vamos a pedir una gráfica de esta función. Pero el hecho de no tener la gráfica no implica que uno no pueda ir razonando previamente cómo se va a comportar la función. Entonces, al parecer, esta función presenta un máximo de carácter relativo, cuando X vale 0, Y vale 0, y en este caso, el valor del máximo relativo es 9. La pregunta viene ahora a relacionarse con qué pasa cuando tenemos una restricción de la forma, en este caso, X más Y menos 3 igual a 0. X y Y podrán asumir cualquier valor para cumplir con esta condición. No, tiene que ser X igual a 3. X igual a 3. Miren acá. Entre las dos tienen que llegar a 3 para que después Claro, responda la constante sea 0. Entre las dos tienen que valer 3 positivo para que al restarle 3 de 0. Entonces ya la X y la Y no pueden asumir cualquier valor. Entonces, como metodología o como proceso, para no ponernos a pensar cuál es el óptimo condicionado, si es que el mismo existe, lo que uno puede hacer es, en primer lugar, pensar una relación entre X e Y trabajando con esta restricción. Y cuando uno trabaja con esta restricción, lo que podríamos hacer es despejar cualquiera de las dos variables acá. En este caso nosotros despejamos la Y. Y posteriormente, tomar la función de dos variables independientes y reemplazar ahí, evaluar ahí por esta expresión que tenemos acá, 3 menos X.
De esa manera, la función, o una vez que uno opera algebraicamente, la función a optimizar es esta parábola que tenemos acá. Menos 2x al cuadrado más 6x. No me voy a detener en el proceso de cómo se llega porque es un proceso simple que ya han trabajado en matemática 1. Esta es nuestra función a optimizar. Y si una función a optimizar, alguien hasta incluso me podría decir rápidamente dónde debería estar su máximo o su mínimo relativo sin la necesidad de entrar en todo el procedimiento. Piensen en una parábola. Y es una parábola con el término cuadrático negativo, así que va a tener Muy un bien. máximo. Las ramas están orientadas hacia abajo. ¿Dónde debería tener el máximo? Perdón, creo que a Gabriel hablaste, no te escuché bien. Sí, menos b sobre 2a en el vértice. Bueno, en el vértice de esta parábola tendríamos que tener el máximo relativo. Bueno, esa es una posibilidad para poder optimizar esto. Cuando uno hace el proceso de optimización, la coordenada del x del vértice da 3 medios, y una vez que evaluamos esto en la ecuación de condición que tenemos acá explícita, como y igual a 3 menos x, obtenemos que y vale también 3 medios. Para este par ordenado 3 medios, es decir, 1,5, 1,5, la función z tiene un extremo de carácter relativo. Y como ya ustedes vieron a priori, lo que ocurre es que ese extremo va a tener para este par ordenado el valor de imagen 9 medios, es lo mismo que decir 4,5. Entonces, fíjense que lo que ocurrió fue que si no hubiéramos tenido ninguna restricción, el máximo ocurría en el par ordenado 0, 0 y el valor de imagen era 9. Pero cuando hay alguna restricción, el valor de imagen, en este caso máximo condicionado, no fue 9, sino que fue un número más chico. En este caso en particular, 4,5. Y eso es lo que uno ve cuando normalmente va a trabajar con modelos de optimización, donde no tenemos funciones que a veces puedan alcanzar su máximo, su mínimo relativo, porque están sujetas a una condición. Esta condición pueden ser condiciones, a lo mejor, por ejemplo, de restricciones de producción, relaciones en espacios físicos que puede tener la empresa, a efectos de poder acomodar las cajas que correspondan al producto X e Y dentro de un depósito. Ese tipo de situaciones son las que ustedes posiblemente puedan abordar a lo largo de su carrera en alguna asignatura específica. Geométricamente lo que ocurrió fue esto. Teníamos esta función de dos variables independientes, esta z igual a f de x, y, cuyo máximo relativo estaba dado en la terna 0,09. ¿Bien? Pero cuando ligamos la posibilidad de poder obtener este máximo a esta condición que tenemos acá, x más y menos 3 igual a 0, el máximo ya no lo vamos a poder tomar para este valor, o no lo vamos a poder encontrar acá, porque tenemos que estar cumpliendo con esta condición. Fíjense que el plano que quedó definido acá es un plano que corta a la función y que delimita una curva, que es la que aparece acá, donde vamos a tener que estar encontrando el extremo. En particular, acá existe un máximo, ¿bien? En la terna 1,5, 1,5, 4,5. Era 3 medios, 9 medios. Y es este máximo condicionado el que va a estar cumpliendo con la ecuación de condición y va a volver la imagen de la función lo más grande posible, siempre y cuando cumplamos con esta condición. De todos los posibles valores que son candidatos a volverse máximo, bien, en realidad acá hay un único candidato, el que verificó todas las condiciones para poder generar un extremo condicionado fue esta terna de acá, o este par ordenado 1,5, 1,5. Vean que la función no fue libre para poder alcanzar su máximo relativo. Estuvo condicionado y el máximo quedó por debajo. Puede ocurrir lo mismo con el mínimo. Bien, si la función tuviera un mínimo, a lo mejor hay una posibilidad de minimizar los costos de producción.
pero existen restricciones dentro de mi empresa que no me permiten minimizar al 100% mis costos, porque a lo mejor tengo que pagar algún alquiler, tengo algún depósito donde estoy colocando la mercadería y la tengo que estar ubicando de alguna manera para poder seguirme estoqueando. Es acá que vienen a aplicarse estos procesos de optimización sujetos a alguna restricción. Bueno, chicos, escucho dudas. Sonia, ¿algún comentario que quieras hacer? Yo lo que quería aclarar es que obviamente este máximo condicionado que existe ahí, digamos, está sujeto a esta restricción. Si la restricción sería otra, obviamente el valor es diferente. Exacto. Y también nosotros, dentro de la materia, solamente vamos a trabajar con restricciones a través de funciones como g de x igual a 0, o sea, igualdades, no desigualdades, o sea, con regiones. ¿Sí? Eso También. ya excede, digamos, a otro tipo de estudio. Uh-huh. Y también tener en cuenta que la restricción siempre va a ser una función que está expresada en forma implícita. Ustedes estuvieron trabajando ya con funciones que estaban expresadas en forma explícita en Matemática 1. O sea que no hay nada, digamos, si ahí tenemos x más y menos 3 igual a 0 y despejamos y en función de x, tendríamos en realidad la función expresada en forma explícita. Bien. Y bien, lo dijo, perdón Juan, Juan en su comienzo, que cuando nosotros tenemos condición, ¿sí?, dada a la función, una condición, una restricción o una ligadura, si uno en realidad despeja una de las variables en función de la otra y después reemplaza, tenemos el procedimiento que se trabajó en Matemática 1, o sea, les está quedando una función de una variable. Como para que cuando veamos multiplicadores de Lagrange, ustedes después, digamos, puedan comprobar ese resultado que pueden obtener. Exacto. Es así. Una cuestión también importante, cuando la función no tiene condición, es decir, no existe esta g de x igual a 0, es libre para poder hallar su máximo, su mínimo relativo. El otro día estudiaron que para determinar el valor crítico, los candidatos a ser extremos de una función, la función derivada parcial, es decir, la derivada parcial con respecto a x con respecto a y, tenía que ser 0. Y en particular, uno terminaba obteniendo geométricamente dos trazas de la función. Por ejemplo, en este caso, cuando yo derive esta función f con respecto a x y la iguale a 0, voy a obtener un candidato para ser extremo, es decir, un punto candidato, y lo mismo ocurre para cuando derive esta función con respecto a y. Como se tienen que cumplir ambas condiciones al mismo tiempo, es decir, las dos derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y tienen que ser 0, los profes les deben haber explicado que en general lo que ocurre es que para este punto, fíjense estas líneas que tenemos acá, estas son trazas de la función, tanto esta como la que aparece acá. Sobre esta traza que quedó definida para cuando la y vale 0, es decir, esta partecita de la función, ocurrió un máximo. Y lo mismo ocurrió para esta traza de acá que tenemos de este lado. Bien, cuando la x valió 0, en el caso particular se consideró a x constante y derivé con respecto a y, fíjense que en ambas trazas, en este punto, cuando miro las dos trazas, la recta tangente se vuelve horizontal en ambos casos. Y eso lo que está diciendo es que las derivadas parciales son 0, es decir, recuerden que las derivadas parciales las habíamos asociado a la pendiente de la recta tangente a la curva en las trazas que se fueran a definir. Cuando esto ocurre, ambas
ambas trazas se están maximizando, por decirlo de alguna manera. Y es acá donde ocurre el máximo sin ningún tipo de restricción. En algún momento, nosotros a veces creemos que ustedes confunden esas trazas con estos planos que tenemos acá. Este plano, que se acuerdan que tenía la forma y igual a 3 menos x, eso no es una traza. Fíjense que esto que queda definido de color verde acá, no es una traza de la función. Porque si fuera una traza de la función, alguna de las dos variables debería haber sumido un valor constante. Y en realidad, cuando uno ve acá, lo que va a ver es que si conecto este punto, que es el 3,0, con este 3,0, existe una recta que va sobre este plano, que pensémoslo como el piso, el plano XY, que no tiene la estructura justamente de ser y igual a una constante o x igual a una constante. Y eso se ve acá. Entonces, tengan cuidado de decir a veces voy a optimizar esta traza. No, esto no es una traza. Esto es una intersección que ocurre cuando intersecamos con ese plano a la función original. Y sobre esta parte, sobre esta curva que nos queda definida acá, vamos a tratar de encontrar el extremo condicional. Bueno, empezamos, ¿te parece, Sonia, con métodos multiplicadores? Sí, Juan. ¿Qué hace el proceso este denominado método de los multiplicadores? O sea, vamos a rescatar de nuevo que tenemos una función, una f de xy, sujeta a una condición que es g de xy igual a 0. El método de los multiplicadores crea una función objetivo, es decir, una función a optimizar de la forma L de xy lambda. Bien, es una función que la vamos a llamar función lagrangiana. ¿De cuántas variables depende esta función? 3. De 3 variables. Bien, tengan en cuenta eso, ¿eh? Esta función la puedo representar gráficamente en el espacio de 3 dimensiones. Sí, un espacio tridimensional sería. ¿Qué opina el resto? No, necesitaríamos una variable más. O sea, tenemos ahí la L, que vendría a ser la variable dependiente, y las otras tres vendrían a ser independientes. Bien. La z igual a f de xy. X e y representan dos de los ejes del espacio tridimensional y z, la variable dependiente, el eje vertical. Acá tenemos una función de 3 variables independientes. Bien, no la vamos a poder representar gráficamente dentro de lo que es el espacio tridimensional. Esta función objetivo, una función L, ¿cómo la vamos a construir? La vamos a construir mediante una suma. ¿Una suma de qué? De la función a optimizar, es decir, la función z, más lambda veces la función g de xy, con la condición de que g de xy sea igual a 0. Bien, o sea, escrita de esta manera. G de xy igual a 0, que es la condición que vamos a tener que estar cumpliendo. Entonces, tenemos una función llamada función objetivo, y vamos a tratar de encontrar una forma para poder optimizar esa función. A la variable lambda se la denomina, esta la variable de acá, multiplicador de Lagrange. ¿Bien? Si bien nosotros dentro del abordaje teórico no profundizamos demasiado respecto del valor de lambda y respecto de las implicancias que tiene esto desde el punto de vista del estudio del óptimo de esa función y hasta incluso su implicancia económica, piensen que nosotros tenemos una función de 3 variables independientes que vamos a tener que optimizar y cuya estructura es esta suma. ¿Cómo optimizarían ustedes esta función? Es decir, ¿cómo le buscarían su extremo o candidato a extremo máximo o mínimo relativo? Traten de rescatar, chicos, condición siempre, condición necesaria y condición suficiente. Buscando puntos críticos. Buscaremos, de alguna manera, el punto crítico, los puntos críticos de la función. Para ello, ¿qué es lo que se hace en el proceso de búsqueda de los puntos críticos? Piensen en una función de 2 variables independientes. ¿Qué tendríamos que haber hecho?
Y tendríamos que evaluarla en L de X igual a 0 y en L de Y igual a 0, ¿verdad? ¿O no? A ver. ¿Por qué 0? Traten de, nuevamente vuelvo a hacer la pregunta, de rescatar cuál es la condición necesaria para encontrar extremos de funciones. Que la derivada sea igual que 0. Bien. Bien, Para en función de una única variable, su derivada primera tiene que ser 0. Si tenemos una función z igual a f de x y, que depende de dos variables, ¿qué condición necesaria tenemos que estar verificando? Que las derivadas parciales sean 0. Bien, las de primer derivadas orden. parciales, perfecto, que las derivadas parciales de primer orden sean 0. Ahora tenemos una función de 3 variables independientes. ¿Qué condición vamos a tener que verificar como condición necesaria? Que las 3 derivadas parciales sean 0. Bien, perfecto. Bien, o sea, ustedes no pierdan de vista todo lo que han aprendido. No, acá el objetivo no es que ustedes estudien simplemente por acumulación de conocimientos, sino que vayan relacionando los contenidos. Entonces la condición necesaria va a ser esto, justamente, hallar las 3 derivadas parciales de primer orden de esta función y posteriormente igualarlas a 0. Previo a mostrarles cuál es el sistema de ecuaciones que queda. Si yo tengo que derivar esta función L con respecto a X, ¿cómo escribo la derivada parcial de L con respecto a X? Miren acá la expresión. Es una suma. ¿Cómo está conformada esa f de función? x, f de x más lambda de x, de g de x. F sub x, o sea, la derivada primera de f con respecto a x, más lambda veces g sub x. Fíjense que cuando derivo con respecto a x... ¿Sería constante por función? Bien, en este segundo término es una constante por función lo que tenemos. Cuando derivo con respecto a x, y lo mismo va a ocurrir cuando derivo con respecto a y, porque lambda es constante. Entonces tenemos, la L sub x es igual a f sub x más lambda veces g sub x, y esto lo vamos a igualar a 0. La L sub y ocurre lo mismo. F sub i más lambda veces g sub i igual a 0. Y la L sub lambda, cuando observo la expresión algebraica que tiene esta función, veo que es una suma. ¿El primer término depende de lambda? No. No. ¿Cuánto vale su derivada entonces? 0. Muy bien. 0. ¿Y cómo derivo lambda por g de xy cuando lo derivo con respecto a lambda? Y lambda ahí valdría 1, porque es una variable. Bien, piensen como bien dijo una compañera, constante por función. Pero acá, ¿quién es constante cuando derivo con respecto a lambda? G de xy. G de x. Perfecto. G de xy es constante. Por lo tanto, piensen una 2 por lambda. 3 por lambda. Piénsenlo así. ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera tenido esto, hubiera derivado, me hubiera quedado con el valor de esa constante. De esa manera tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas para resolver. Este sistema puede ser un sistema de ecuación lineal o no lineal, no importa. Tiene que ver con la expresión que tengan cada una de las derivadas parciales. Y lo van a poder resolver por cualquiera de los métodos que han estado estudiando. Ya sea método de sustitución, método de igualación, ¿bien? Después ya de última, la semana que viene profundizarán más en algún otro método cuando el sistema es lineal. Pero se entiende cuál es el procedimiento para poder hallar las derivadas parciales, qué es lo que vamos a tener que tener en consideración y que vamos a tener que resolver este sistema. Normalmente esta cuestión acá de cómo se construye el sistema de ecuaciones para definir la condición necesaria es una pregunta que se suele tomar mucho en los exámenes orales, y lo que ustedes nos ponen a veces o nos dicen L sub x igual a 0, L sub y igual a 0 y L sub lambda igual a 0. Y les cuesta construir la expresión que va a tener este sistema, es decir, lo que aparece después de esta primera igualdad. Una aclaración, Juan. Dale. También lo que suelen confundir es en la escritura
es la derivada parcial con respecto a x, si bien lo escriben bien, no lo igualan a 0. Entonces, si no lo igualan a 0, es imposible poder despejar después las variables, porque no tenemos una ecuación. Eso también rescátenlo. Siempre y del planteo, digamos, de la condición necesaria, tiene que surgir el punto crítico. Ese punto crítico, como Juan lo dijo recién, es el posible extremo de la función. Pero si no tengo el punto crítico, es imposible que pueda concluir respecto al extremo de la función. Eso es muy importante, chicos, ¿eh? Fíjense acá que lo que uno cuando resuelve este sistema obtendría una un valor, o al menos un valor, que sea solución para x, una coordenada para y también una coordenada para lambda, ¿bien? Porque tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Sin embargo, nosotros, como ya les aclaré hace un ratito, estamos buscando un extremo relativo condicionado, es decir, un candidato a ser máximo o mínimo condicionado de esta función z. Por lo tanto, nos va a interesar solamente el valor que asume x y el valor que asume y. Puede ser que este punto crítico sea único, ¿bien? O puede ser que haya más de uno. Y le será necesario poder clasificar estos puntos críticos y concluir respecto de su carácter. Es acá que la condición necesaria la vamos a obtener resolviendo este sistema de ecuaciones. La condición suficiente para funciones de dos variables independientes, sujeta sin tener ningún tipo de condición. ¿Cómo la obtenemos o cómo la verificamos a esa condición suficiente? Calculando el hessiano. Bien, calculando el hessiano. Acá lo vamos a volver a hacer. Y fíjense que el hessiano va a tomar este punto crítico con coordenadas de x y con coordenadas de y. La condición suficiente, fíjense que ahora el hessiano ya es un hessiano aplicado no a la función f que teníamos originalmente, sino que vamos a trabajar con el hessiano asociado a la función objetivo, es decir, esta función llamada lagrangiana, es decir, esta función L. ¿Y qué vamos a tener que encontrar? Lo mismo que ocurre en funciones de dos variables independientes sin ninguna condición. Vamos a tener que encontrar las derivadas parciales de segundo orden a efectos de construir el hessiano. Pero, ojo de nuevo, repito, no son las derivadas parciales de segundo orden de f, son las de L. Acá. Es acá que el hessiano, evaluado en AB, viene dado por la derivada parcial de segundo orden, cuando derivé dos veces con respecto a x, evaluado en el AB, por la derivada parcial de segundo orden, cuando derivamos a L con respecto a y, las dos veces, menos la cruzada evaluada al cuadrado. Cuestiones también que nosotros solemos ver, a veces nos ponen el AB acá, y estos AB parece que no existen, ¿bien? Piensen que lo que estamos pensando acá es que estas derivadas parciales de segundo orden las vamos a tener que evaluar en el punto crítico, posible candidato a ser extremo relativo. ¿Qué puede ocurrir acá? Que al realizar este producto y posteriormente restarle la cruzada elevada al cuadrado, toda esta resta sea positiva. Es decir, si el hessiano es positivo, ¿qué vamos a tener que mirar? Lo mismo que hicimos en extremos no condicionados. El signo de las derivadas parciales de primer orden evaluadas en el par ordenado que es candidato a ser extremo relativo. Si ambas derivadas parciales de segundo orden, la L sub xx y la L sub y, son positivas, la función f alcanza un mínimo. Pero fíjense acá que no decimos un mínimo relativo, decimos un mínimo condicionado en este punto crítico. Fíjense que si las derivadas parciales de segundo orden, la L sub xx, la L sub y, son mayores que 0,
la función es cóncava hacia arriba en el espacio. Por lo tanto, ahí tenemos un mínimo condicionado, que puede coincidir o no con el mínimo relativo que tenga la función. ¿Eso depende de qué? Depende de la ecuación de condición o la restricción a la cual esté sujeta la función f. Es decir, depende de la g de xy. Vieron que recién a veces el máximo, no logramos hallar el máximo porque estaba sujeto a una condición. Bueno, si la restricción pasara por el máximo sin restricción, ahí coincidirían ambos métodos y ambas soluciones. El mínimo condicionado y el mínimo no condicionado serían lo mismo. Si el hessiano es mayor que 0 y las derivadas parciales de segundo orden, L sub xx y L sub y son menores que 0, la función en este caso es cóncava hacia abajo y esta función que queríamos optimizar, la f de xy, alcanza un máximo condicionado en el par ordenado B. Pensando en el caso de recién, chicos, ¿en qué caso, cuánto habrá valido el hessiano? ¿Habrá valido un valor mayor que 0? Para el caso que estuvimos trabajando. ¿Y cuánto habrán valido el signo de las derivadas parciales de segundo orden? ¿Menores a 0? Teníamos un máximo condicionado, ¿se acuerdan? ¿En qué caso tenemos que caer? En este caso. En cóncava hacia abajo. Bien, la función era cóncava hacia abajo. ¿Vieron la estructura que tenía recién? Esa superficie. Bueno, el hessiano ha sido mayor que 0 y estas derivadas parciales de segundo orden, la L sub xx y la L sub y, han sido negativas. ¿Qué pasa si el hessiano es menor que 0? Si el hessiano es menor que 0, o hasta incluso es igual a 0, el criterio no concluye. ¿Bien? Y es acá que debemos recurrir a lo que se denomina diferencial total segundo. ¿Bien? Es volver a construir un diferencial para la función a efectos de poder clasificar los candidatos a ser extremos como máximo o como mínimo condicionado. Aclaración, Sonia, algo que me haya olvidado por cualquier cosa. No, solamente yo diría que una vez encontrado el punto crítico, ¿sí? Y después calculado el hessiano, el signo del hessiano es el que ya nos va a determinar si la función presenta extremo o no. Pero después también hay que calcular los signos que tengan las derivadas de segundo orden, porque sobre ellas es la conclusión si es mínimo o es máximo condicionado en este caso. Perfecto. Pero bueno, sigo rescatando el tema del pasar siempre por el punto crítico, porque viste que a veces se concluye sobre quién que no se encontró nunca, o no sabemos de dónde sale. Bueno, lo que está diciendo Sonia acá es, a veces no logran resolver este sistema de ecuaciones. Sin embargo, saben que si pudieran hallar el punto crítico, evaluando ese punto crítico, calculando el hessiano y clasificando cuál es el signo de las derivadas parciales del segundo orden, podrían saber si ese punto crítico es un máximo o un mínimo condicionado, pero a lo mejor nunca lo han calculado. Entonces en el procedimiento no resuelven la primera parte, la condición necesaria, y se ponen a hallar la condición suficiente. Entonces tengan cuidado con eso. Nosotros el procedimiento lo evaluamos y lo corregimos pensando en que ustedes lograron identificar en primer lugar un candidato a ser extremo de la función. Y posteriormente, a través del método de los multiplicadores y desarrollando la condición suficiente, lo pudieron clasificar. No tiene sentido calcular el hessiano y ver si es mayor o menor que 0, o hasta incluso igual a 0, si no sabemos quién es el AB. Sí, y otro error que suelen cometer es confundir el valor máximo o mínimo con el valor que se obtiene del hessiano.
El hessiano solamente, el valor que se obtiene del hessiano, a nosotros nos sirve para poder mirarle el signo, o sea, si es mayor que 0 o es menor que 0. O en caso de su defecto, que sea igual a 0. Pero nada más. Exacto. Una consulta. En el apunte, en esta parte no habla de condicionados, sino de relativos. ¿Estaría mal? En la página que sigue está lo de condicionado, o sea, están las dos cosas casi juntas. Está en la 54 relativo y en la página 55 condicionado. Es condicionado. Claro, pero el condicionado sería, lo que decís vos del 55, sería cuando ya hablamos de la diferenciación total segundo, ¿no? Siempre es condicionado el extremo cuando estuvo sujeta la f a una condición g de x igual a 0, bien, esa ecuación de condición, el extremo que uno haya es condicionado. Acá pueden ver mínimo relativo condicionado, puede ser que esté escrito ahí en el apunte. Pero lo importante es que entiendan que es condicionado. Si en alguna parte del apunte quedó mínimo relativo y estamos trabajando con la función L, a través del método de los multiplicadores, agréguenle la palabra condicionado. Bien, bien, eso es mi consulta, gracias. Porque acá es, si uno dice mínimo relativo, estamos diciendo una función de dos variables independientes que no estuvo sujeta a ninguna condición o ninguna restricción. Si acá tuvimos alguna restricción y construimos esta función lagrangiana, necesariamente el extremo que calculemos o el extremo que podamos hallar va a estar condicionado a esa restricción. Porque la función deja de ser libre, es decir, las variables dejan de ser libres, las variables independientes, para poder valer cualquier valor y a efectos de poder hallar su extremo relativo, ya sea el máximo o el mínimo relativo. Habíamos dicho también que cuando el criterio... Perdón, Juan, sí, efectivamente, ahí se nos pasó en la página 56, es lo que está preguntando uno de los chicos. Bien. Dice mínimo relativo y máximo relativo y debería decir condicionado. Se los modificamos y después lo volvemos a subir. Eso saben que siempre, si hay alguna si hay algo que cuando lo estamos leyendo nuevamente o lo mismo en la resolución de los ejercicios, vemos algún error, se modifica y se vuelve a subir. Perfecto. Es más, también acá estoy viendo el apunte, página 57, el esquema al último, dice directamente mínimo máximo. Y en la 57, fíjense, en la última partecita, que es esto mismo que estamos desarrollando acá, es mínimo sí, condicional. le falta un pedacito después también. O máximo condicionado. Sí, a veces en el esquema para no haberlo, no alcanzaba a lo mejor el espacio. Bueno. Sí, así lo había construido. Cuando el hessiano entonces es menor o igual que 0, este criterio no concluye. Y es acá que tenemos que recurrir al criterio del diferencial total segundo. El diferencial total segundo, piensen que si este hessiano ha sido negativo, ¿cuándo puede dar negativo? Piensen acá. ¿Cuándo el hessiano va a dar negativo? Miren la expresión. Cuando una de las derivadas parciales sea menos que 0, negativa. Miren que tienen acá una resta. ¿Cuándo esta resta va a dar negativa? La multiplicación de las derivadas parciales de 0. Bueno, puede ser, y la cruzada no sea 0, entonces esto podría dar negativo. Podrían ser estas positivas, pero la cruzada elevada al cuadrado sea en valor absoluto más grande que lo que ocurre acá en este producto. Hay muchos casos en los que el hessiano puede ser hasta incluso 0 o hasta incluso puede ser negativo. En esos casos, cuando eso ocurre, debemos recurrir a este criterio del diferencial total segundo. El diferencial total segundo tiene esta expresión de acá. Y vamos a, por lo menos, trabajar un poquito con esta expresión a ver si logran asociarlo a algo que ya está escrito hasta incluso ahí en la pantalla.
Este diferencial total segundo de la función L, que depende de X y de Y de lambda, es igual a ¿qué? Fíjense que tenemos tres términos en esta expresión. El primer término, ¿alguien se logra dar cuenta cómo poderlo calcular? Es la derivada parcial con respecto a X de segundo orden, ¿o no? Bien, cuando derivé dos veces con respecto a X, a esta X. función L. Esto sería este primer factor. Por el diferencial de X elevado al cuadrado, más esto que tenemos escrito acá. Es como una distributiva de un cuadrado de un binomio. ¿Por qué una distributiva? Ahí me perdí un poquito. No sé, Sonia. No, perdón, cuadrado del binomio. Lo que pasa que usadas. Es la derivada. Estás pensando como que hay un término, los términos, el primero y el tercero están elevados al cuadrado y el término del medio es el doble producto. Claro, así lo vi. Ahí así lo viste, sí. Está bien. Sí, perdón. Yo ahí me perdí porque no logré darme cuenta. Yo diría que traten de asociarlo con el diferencial total, primero. ¿Sí? Con El la diferencial notación. de primer orden. Claro. Para que poder entenderlo, de dónde sale esta expresión. Exacto. Este factor que tenemos acá, por ejemplo, alguien lo dijo recién. ¿Qué significa esta expresión definida como un cociente entre derivada parcial de L? Es la derivada cruzada. Bien. Es la L cuando la derive con respecto a X y con respecto a Y. Multiplicada por 2 y multiplicada por el diferencial de X y por el diferencial de Y. Más este último factor del tercer término. La derivada parcial de segundo orden con respecto a Y de L. Bien, dos veces. Perfecto. Por el diferencial de Y elevado al cuadrado. O sea que por más que parezca no amigable la expresión, lo que está diciendo es, usa las derivadas que usás de parciales de segundo orden que calculaste para el hessiano, multiplicalas, en el caso de la L sub XX, por el diferencial de X elevado al cuadrado, más dos veces, esta cruzada de acá por el diferencial de X por el diferencial de Y, más la derivada parcial de segundo orden, cuando derivé con respecto a Y dos veces, por el diferencial de Y elevado al cuadrado. Si este diferencial es mayor que 0, vamos a concluir respecto de que el par ordenado AB, que teníamos acá, es un mínimo condicionado. Y si el diferencial total de segundo orden es negativo, estamos en presencia de un máximo condicionado. O sea que para que este diferencial concluya, tendríamos que caer en un caso de que este diferencial sea distinto de 0. Si es positivo, tenemos un mínimo condicionado, y si es negativo, tenemos un máximo condicionado. ¿Qué es lo difícil? Ahí Juan, fíjense de poder relacionar esta conclusión con lo que era el criterio de la segunda derivada para encontrar extremos de funciones en una variable. Exacto. O sea, traigan aquel contenido en este contexto. Porque ustedes recuerden que tenían los dos criterios, el criterio de la derivada primera, que fue el que habían trabajado antes, y después Juan les hizo recordar también hace un ratito el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Cuando la derivada segunda era mayor que 0, tenían un mínimo, y cuando la derivada segunda, menor que 0 tenía un máximo, y cuando era mayor que 0 tenía un mínimo. Siempre se leía al revés, lo que uno esperaba en función del signo. Recuerden que lo rescatamos así en ese momento. Fíjense que los diferenciales los vamos a obtener en función a la ecuación de condición o ligadura. Vamos a tener que derivar esa función. Nuevamente rescatamos un poquito. Profe, una pregunta. ¿Y ahí
¿por qué los diferenciales no serían iguales a los incrementos, como hacíamos con la derivada primera, las derivadas parciales primeras? ¿Se podría hacer que era igual al incremento absoluto? Decíamos, en caso de aplicación. El diferencial de x si coincide con el delta x o con el delta y, es decir, claro. el cambio real en la variable. Sí. Sonia. Fíjate la expresión que tenemos, los diferenciales que tenemos ahí se deducen de la ecuación de condición, o sea, no son valores fijos. Y a su vez, no, lo que está preguntando acá la compañera es, ¿el diferencial de x coincide con el delta x y el diferencial de y coincide con el delta y cuando calculemos esto? No, eso no. El diferencial cuando estudiamos en matemática 1, el diferencial de una función de variable real, dijimos que el diferencial de x coincidía con el delta x. Pero ya ahí cuando lo elevamos al cuadrado, no sé, ya ahí me parece que no necesariamente va a coincidir. Lo importante acá es que logren encontrar los diferenciales de la función, ¿bien? Para poder obtener el diferencial total de segundo orden. Y eso lo van a hacer, como les dijo Sonia, a través de la ecuación de condición. En particular, el método de los multiplicadores de Lagrange parte entonces de la idea de poder pensar una función sujeta a una condición. ¿Se acuerdan hace un ratito cuando dijimos, bueno, un plano, si la ecuación venía a representarse a través de un plano en el espacio, esa intersección que existía entre la función y ese plano generaba una curva en la que íbamos a tratar de optimizar la función sujeta a la restricción. En particular, este punto que encontrábamos era un extremo de carácter condicionado. Pero yo al principio de la clase les dije, no perdamos de vista que esto tiene alta relación con lo que es el concepto de curvas de nivel. Si pensamos en una función como la que aparece acá, las curvas de nivel son circunferencias. ¿Bien? Fíjense que alguien activó el micrófono, chicos. De todas las posibles curvas de nivel, hay una curva de nivel que hace tangencia a la restricción en el plano XY. Cuando eso ocurre, es decir, cuando se intersecan la curva de nivel representada en el plano XY con la ecuación de condición, en el punto en que eso ocurre, para estas coordenadas de x y y, ocurre el máximo condicionado o el mínimo condicionado. Y eso también es otra forma de poderlo ver. Piensen que las curvas de nivel serían, en este caso, circunferencias que están a distinta altura. Piénselo por acá, una circunferencia que viene dada cuando la proyectamos sobre el plano XY por esta circunferencia que aparece acá. En aquel punto donde ocurre la intersección, es decir, en aquella curva de nivel, la mayor curva de nivel que corta la restricción y que la interseca, ahí va a ocurrir lo que se llama punto de tangencia y ese es el candidato, el par ordenado AB, para el cual ocurre el extremo condicionado. Hace un rato Sonia les dijo, no pierdan de vista la diferenciación entre lo que es el par ordenado donde ocurre el extremo. Un par ordenado va a tener coordenadas de x y de y. Este par ordenado que tiene coordenadas AB. Y no lo confundan con lo que es esta terna de estructura ABC. La terna, cuando uno escribe esta terna, lo que está diciendo es, para el par ordenado AB, si yo lo evalúo en la función, la imagen que le corresponde es C. Y eso mismo es lo que hemos venido rescatando ya desde Matemática 1, cuando distinguíamos lo que era el valor donde ocurre el extremo relativo, en este caso es el par ordenado donde ocurre el extremo relativo, versus el valor del extremo relativo.
dígase el valor del máximo o el valor del mínimo. Pensemos que esta es una función de costo, para poderlo contextualizar. Si yo vengo produciendo X unidades de un producto e Y unidades de otro, y la superficie que tenemos acá representa el costo de producción. Producir A unidades de X y B unidades de Y, es decir, A unidades del producto 1 y B unidades del producto 2, será aquel par donde la función se optimice de manera condicionada. Pero decir que produzco X unidades de este primer producto e Y unidades de este segundo para poder maximizarlo, no es lo mismo que decir cuál es el costo máximo condicionado. ¿Bien? El costo máximo condicionado, es decir, el mayor costo que tendría la empresa por producir esta cantidad de unidades, viene dado por su valor de imagen. Que por ejemplo esto podría valer 40. Entonces cuando producimos A unidades de un producto y B unidades del otro, su costo sería de 40 miles de pesos, por ejemplo. Nosotros a veces en los parciales le podemos pedir cuál es el máximo o el mínimo condicionado, o sea que le estamos pidiendo el valor de imagen para el par ordenado, o hay veces que le podemos pedir cuáles son las coordenadas de A y de B, es decir, las coordenadas de este punto crítico que resultó ser un extremo relativo. ¿Quedó claro la diferencia? Sí, profe. Bien. A mí también. Bueno. Porque esto que nosotros estamos rescatando es fundamental para no perder de vista que a veces las consignas de los parciales pueden pedir una cosa u otra y ustedes con la simple intención de poder contestar todo, a veces ponen más información de la que se solicita. Si nosotros les decimos entonces, danos las coordenadas del par ordenado AB, y bueno, escribirán esas coordenadas y escribirán el par ordenado. Si le pedimos el valor donde la función se maximiza de manera condicionada, la función se minimiza de manera condicionada, le estamos pidiendo un valor de imagen de la función. También, chicos, si hay algo que no entiendan o que tengan duda, vayan preguntando todo lo que necesiten, porque, bueno, se acuerdan que en los otros días, en lo que es la devolución del primer examen parcial, por ahí hacían referencia a esto, ¿sí? De que, bueno, con respecto a la interpretación de algunas de las consignas, y nosotros, ¿qué les decíamos? Que lo que tratamos de hacer es siempre rescatar el contenido teórico para resolver las actividades prácticas. No pierdan de vista. Eso, nada más. Vayamos entonces a trabajar con una actividad práctica, la actividad número 25, inciso 2, que nos dice encontrar los máximos o mínimos de las siguientes funciones. Cuando la consigna nos dice encontrar los máximos o mínimos de las siguientes funciones, ¿qué podría aparecer como consigna o como inciso a resolver? Una función de dos variables, donde todo lo que aparece acá atrás no esté. Y si nos dicen hallar el máximo o el mínimo relativo de estas funciones, tendríamos que trabajar con determinar cuáles son los extremos relativos de una función de dos variables independientes, sin ningún tipo de condición. Es decir, trabajando en primer lugar con las derivadas parciales de primer orden, calculándolas, igualándolas a cero, obteniendo el punto crítico y posteriormente aplicando el criterio de las segundas derivadas parciales para determinar el carácter de ese punto crítico o de esos puntos críticos. Pero acá en el ejercicio sigue diciendo que además de esta función de dos variables, esta función está sujeta a esta condición, x más y igual a 64. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que aplicar para poder resolver este inciso? Es el método de los multiplicadores de Lagrange. Bien, si bien nosotros al principio abordamos la posibilidad de que podamos despejar de esta ecuación alguna de las variables, reemplazarlas en la función de dos variables, por ejemplo, despejábamos la y, la reemplazábamos acá
y terminábamos obteniendo una función que solamente iba a depender de x, la idea en términos de propuesta metodológica es que ustedes lo resuelvan a través del método de los multiplicadores de Lagrange. ¿Bien? ¿Y cómo vamos a trabajar entonces ahora? A ver si alguien recuerda. Tenemos la función y tenemos la ecuación de condición o ligadura. ¿Qué tendríamos que construir en primer lugar? La función objetivo. La función objetivo, también llamada función lagrangiana. Y no perder de vista que para poder construir esta función objetivo o función lagrangiana, la ecuación que tenemos acá es x más y igual a 64. Sin embargo, la función lagrangiana requiere que tengamos una función g de xy igual a 0. Y la tenemos escrita acá. ¿Podemos decir cuál es la g de xy? No, habría que pasar el 64 restando. Perfecto. O para sea igual que... a 0. Perfecto. ¿Entienden lo que dice acá la compañera? Es, yo necesito tener una función que dependa de x y dependa de y, y cuyo segundo miembro sea 0, es decir, escribirla en su forma implícita. Por lo tanto, el 64 que está sumando lo paso al otro lado restando, es decir, el primer miembro restando. Resto en ambos miembros, 64. A partir de esto, ¿quién es mi g de xy? X más y menos 64. Y sobre esto construyo la función lagrangiana o función objetivo. Recuerden que esta función objetivo tenía, en primer lugar, la función f de xy y le sumábamos lambda veces la restricción o la g de xy que tenemos acá. Le sumamos esta ecuación de condición, de la ecuación de condición rescatamos esta función de dos variables. X más y menos 64. Fíjense que no le pongo el igual a 0, porque también hay veces que aparece por ahí el igual a 0. Rescato el primer miembro de esta igualdad. De nuevo, recuerdo, leo cuál es la expresión de la función, pero antes de centrarme en calcular las derivadas parciales, miro esta primera parte. Tengo una función que depende de tres variables independientes. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones que va a tener las derivadas parciales de primer orden va a tener tres derivadas parciales. Y vamos a tener que derivar esta función con respecto a cada una de estas variables. Con respecto a x, después con respecto a y después con respecto a lambda. ¿Quién se anima a presentar o a decirnos quién sería la derivada de L cuando la derivo con respecto a x? $10x menos 3y, porque la x iría, o sea, vale 1 en realidad. Y nada más. Y sigo mirando acá. La derivada de 8y al cuadrado cuando la derivo con respecto a x. ¿Cuánto vale esa derivada? Es una constante. 95. 95 también. Bien. Y acá es donde ustedes normalmente cometen el error. Miren que acá tenemos una x. Sería lambda x. Lambda por x. Lambda por x, piensen por que... uno, ¿no sabía? Bien. Yo tengo un producto que lo podría escribir como lambda por x más lambda por y menos 64 por lambda. Y derivar esos tres términos si uno quisiera. El lambda por x es lo que ustedes terminan olvidando a veces cuando calculan las derivadas parciales para la función L. Cuando tengo que derivar lambda por x con respecto a x. Alguien dijo acá, lambda por 1 me da la derivada parcial de primer orden. Correcto. Entonces, tenemos que la primera ecuación acá que nos va a quedar planteada es la derivada parcial de L con respecto a x y la vamos a tener que igualar a 0. La primera entonces ecuación sería 10x menos 3y más lambda igual a 0. Como les decía Sonia, no se olviden del 0 porque si no después no saben qué despejar. No tienen una ecuación para poder despejar. No miremos esto, vamos a construirlo. La L sub i. Primer término. Perdón, Juan, aclararía una cosita. Dale. Si les resulta difícil, digamos, o no se dan cuenta a la hora de derivar, al calcular las derivadas parciales con respecto a y, a x, y lambda,
Yo lo que aconsejo decir es, pueden aplicar propiedad distributiva de lambda con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a la constante. Entonces, por ahí ya están viendo cuáles son las variables que intervienen y al momento de derivar, supongo que por ahí se les hace un poco más fácil, no sé. Porque siempre realmente cuando derivan todo lo que les queda, este último término, lambda por todo lo demás, es ahí donde cometen los errores. Correcto. Bueno, ahora, si derivamos esta función con respecto a y, primer término es constante, porque no aparece la variable respecto a la cual estoy derivando. La derivada de menos 3xy con respecto a y es menos 3x. La derivada de 8y al cuadrado es 16y, una 25 es constante, y la derivada de L con respecto a y para derivar este último término, piensen que lo que decía Sonia, lambda por x, lambda por y, menos 64 por lambda, tengo tres términos, cuando aplico propiedad distributiva, tengo que derivar ese segundo término, lambda por y. Cuando la derivo con respecto a y, lo que obtengo es lambda. De esa manera, tengo estas dos primeras derivadas parciales ya listas. Y fíjense que uno, cuando hizo la deducción de cómo se construía este sistema de ecuaciones, dijo, la g de xy, que nos queda en esta última expresión, venía dada porque cuando derivábamos esta función con respecto a lambda, el primer término era constante, y la derivada de lambda por g de xy va a ser constante, por lo tanto, recién decíamos, piénsenlo como 3 por lambda. ¿Cuál es su derivada? Esta constante. Si g de xy vale la expresión que tenemos acá, x más y menos 64, y todo esto lo tenemos multiplicado por lambda. Al derivarlo con respecto a lambda, toda esta primera parte va a ser constante, por lo tanto su derivada es 0. Y al derivarlo con respecto a lambda, a la función L, lo que obtenemos siempre es el primer miembro de la ecuación de condición. De acá. Cuando ya la tenemos despejada de esta forma. X más y menos 64. O sea, esta tercera ecuación que vamos a tener, la derivada parcial de L con respecto a lambda igual a 0, esta no tendrían que tener nunca problemas en poderla obtener. Lo más difícil va a ser obtener estas primeras de acá arriba. Tenemos entonces este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cómo lo podemos resolver al sistema? Y alternativa número 1. Podríamos despejar alguna de las tres variables que tenemos. En la primera ecuación, despejar la misma variable en la segunda ecuación y posteriormente aplicar el método de igualación. Podríamos despejar una variable de esta primera ecuación, sustituirla acá y por último ir bajando e ir sustituyendo hacia abajo. Bueno, hay muchas formas de poderlo resolver, no hay un único procedimiento. El procedimiento que vamos a proponer nosotros es despejar lambda de las dos ecuaciones que tenemos acá. Si las despejamos, fíjense que es muy simple, porque me quedó la variable y tengo que despejar lambda de esta ecuación. ¿Qué hago con el 10x y menos 3y? Chicos, por favor, perdón Juan. Dale. Traten de silenciar sus micrófonos, porque si no interfieren en la clase. Si tengo que despejar lambda de acá, 10x, lo tendré que llevar al segundo miembro y el menos 3y también, es decir, tendré que restar en ambos miembros 10x y tendré que sumar en ambos miembros 3y. De esa manera dejo despejado lambda de la primera ecuación. Lo mismo ocurre cuando despejo lambda de la segunda ecuación. ¿Alguna duda respecto de cómo se despeja lambda? No, profe. Bien. Piensen que tenemos dos ecuaciones cuyos primeros miembros son iguales. Entonces, para que el sistema tenga sentido, los segundos miembros también tienen que serlo. Tienen que ser iguales, porque si no, no vamos a poder encontrar una solución que cumpla con las tres ecuaciones al mismo tiempo.
Cuando uno piensa en un sistema de ecuaciones está diciendo que las variables los valores de las variables para x, para y, para lambda que vayamos a calcular, tienen que verificar las tres ecuaciones al mismo tiempo. Si no, algo hicimos mal. Entonces, podemos igualar los segundos miembros de ambas ecuaciones y despejar de acá alguna de las dos variables. Piensen que la ecuación que tenemos acá depende de x y depende de y. Por lo tanto, voy a poder encontrar un valor para x que ya automáticamente me diga x vale 2. Y a priori, a lo mejor, salvo que exista alguna forma de poder cancelar los términos que dependan de y, en principio no lo voy a poder encontrar. Entonces, no me queda otra que despejar alguna de las dos variables. En el procedimiento que vamos a hacer ahora, vamos a despejar la x. Por lo tanto, todo lo que dependa de x va a ir a uno de los miembros y todo lo que dependa de y va a ir a otro de los miembros. En particular, en este caso, todo lo que depende de x lo llevamos al primer miembro y todo lo que depende de y al segundo. Operando algebraicamente nos queda menos 13 por x igual a menos 19 por y. Y de acá vamos a despejar la x. ¿Qué tenemos que hacer entonces, chicos? Para despejar la x de esta tercera igualdad que les estoy marcando ahí. Pasar el 13 dividiendo. Pasarlo dividiendo. Pasar dividiendo este menos 13. Bueno, de esa manera nos queda que x igual a 19 sobre 13 por y. ¿Está resuelto el sistema de ecuaciones cuando yo halle esto? ¿Tengo un valor para x y un valor para y? La respuesta es no. Entonces tengo que seguir trabajando. ¿Cómo trabajo? Voy a recurrir a la tercera ecuación de acá que no he utilizado. Y voy a sustituir en esta tercera igualdad a x por su expresión. Si yo sustituyo a x por su expresión, la igualdad que me va a quedar acá, ¿de quién va a depender? A x la voy a sustituir por 19 sobre 13 por y. Lo voy a poner acá. Va a depender de y. ¿Bien? Eso ustedes siempre se lo tienen que estar preguntando, porque entonces voy a encontrar una expresión que depende de y. Y resolviendo esta expresión, voy a poder encontrar un valor o un conjunto de valores para y. En este caso es una ecuación lineal, es fácil de resolverla. Fíjense que tenemos los dos primeros términos que son monomios, que son semejantes, es decir, tienen la misma parte literal, la y. ¿Qué hago con estos dos primeros términos? ¿Los puedo sumar? Sí. Sí. Bien. Al sumar los dos primeros términos, 19 sobre 13 más 1, me da 32 sobre 13 por y, menos 64 es igual a 0. Despejo de acá la y la y vale 26. Teniendo que la y vale 26, ya tengo un valor para una de las variables. Me falta encontrar el valor, si quisiera, para las otras dos variables. ¿Qué voy a hacer ahora? Si tengo una expresión para poder hallar el valor de x que depende de y, una vez que ya halle y, me voy para acá arriba. Y reemplazo a y por su valor. Es decir, reemplazo a y por 26. Y de esa manera, 19 sobre 13 por 26 me da el valor de x. Me da 38. Tengo el valor de y y tengo el valor de x. Podría obtener también el valor de lambda, que es lo que nosotros decíamos en algún momento. ¿Tiene sentido a efectos del procedimiento que estamos realizando? Y bueno, ahí les hicimos la aclaración, al menos hoy con Sonia se le hicimos a la aclaración y seguramente los profes también el otro día, que el valor de lambda nosotros lo podríamos estar calculando, pero en realidad lo fundamental es saber el valor para las variables independientes de la función f. Tengo un valor para x, un valor para y, por lo tanto ya tengo un punto crítico, posible candidato a ser extremo. Si alguien quisiera obtener el valor de lambda, me voy a cualquiera de estas dos ecuaciones y reemplazo a x por lo que vale y a y por lo que vale. 3 por 38 menos 16 por 26 me va a dar el valor de lambda. Punto crítico entonces, un par ordenado XY, cuyas coordenadas son 38, 26. Este es el candidato para ser extremo.
Y de esa manera obtuvimos un candidato que cumple la condición necesaria para poder optimizar esta función. Avanzo un poquito. La condición suficiente. ¿Qué voy a necesitar para hallar la condición suficiente, es decir, para poder calcular el hessiano? Voy a necesitar calcular las derivadas parciales de segundo orden de la función, y tengo ya las de primer orden, que son las que habíamos obtenido en un principio. Piensen acá, yo tengo que derivar a L con respecto a X, a L con respecto a Y. Y la tengo que derivar a la L sub X con respecto a X, con respecto a Y, si quiero obtenerlas de segundo orden, y a la L sub Y con respecto a Y y con respecto a X, si quiero obtener todas las derivadas parciales de primer orden, de segundo orden. ¿Cuánto valdría la L sub XX? ¿Cuánto valdría la L sub Y? ¿Y cuánto valdría la cruzada? 10, 16. 16, muy bien. ¿Y la cruzada? Y menos 3. Bien. La cruzada, si bien uno normalmente calcula la L sub XY y dice, bueno, esto vale menos 3, también podríamos haber calculado la L sub IX y también nos iba a dar menos 3. Piensen que las cruzadas tienen que ser iguales, porque si no algo hemos hecho mal. Bien, y si les llegara a pasar eso en el parcial, que las cruzadas no le dieron iguales, vuelvan hacia atrás y construyan de nuevo, calculen de nuevo las derivadas parciales de primer orden. Entonces tenemos las tres derivadas parciales de segundo orden, que son distintas. De esa manera vamos a construir el hessiano. Piensen que cuando nosotros les decíamos recién con Sonia, a las derivadas parciales de segundo orden hay que evaluarlas en el punto crítico, el 38-26, lo que estábamos diciendo era, si en alguna de estas funciones me aparece la variable X o la variable Y, en cualquiera de estas tres, voy a tener que rescatar el punto crítico, la coordenada para X y la coordenada para Y, a efectos de determinar cuál es el valor de imagen de cada una de las derivadas parciales de segundo orden. En este caso, piensen que las tres son constantes. Por lo tanto, ¿cuánto vale la L sub XX cuando la evalúe en 38-26? 10. Sigue valiendo lo mismo. 10. Vale 10. O sea, lo que estamos diciendo es, piensen en el espacio tridimensional. Para la coordenada X, 38, y para la coordenada Y, 26, la imagen de eso vale 10 en esta función. ¿Cuánto vale la L sub I evaluada en 38, 26? 16. 16 y la cruzada menos 3. De esa manera calculamos el hessiano. 10 por 16 menos 3 elevado al cuadrado. Todo eso da por resultado, es decir, el hessiano evaluado en el 38-26 da por resultado 151. Y como el hessiano es mayor que 0, vamos a decir que es posible concluir respecto del carácter de este punto crítico. ¿Pero qué necesitamos? ¿Con esto es suficiente para poder clasificar el extremo? ¿Vamos a poder decir hay un máximo y hay un mínimo condicionado? No. Hay que ver el signo de los derivados. Bien, tenemos que ver el signo de la L Yo sub tengo el X. signo de la... Sí, pero ya está. Lo sabemos, pero bueno, pero hay que dejarlo explícito. ¿Qué tenemos que dejar explícito? Que ambos son positivos, en este caso. Y como ambos son positivos, bien, esto es importante para cuando ustedes vayan a concluir. No se concluye con decir el hessiano es mayor que 0. Hay que también aclarar que las derivadas parciales de segundo orden, la L sub XX y la L sub I, evaluada en el punto crítico, o son positivas ambas o son negativas ambas. En este caso son positivas. Por lo tanto, este punto es un extremo ¿de qué tipo para la función? Un mínimo condicionado. Un mínimo condicionado. Bien. Un mínimo condicionado que ya decimos, ahí la función, yo no tengo idea qué forma tiene la función, qué forma va a tener esa superficie, pero yo sé que en este punto la función presenta un mínimo condicionado. ¿Cuál es el valor de ese mínimo?
¿El valor de habría- imagen? 9.759. Muy bien, es el valor de imagen. Entonces nosotros les decíamos, ¿dónde presenta el mínimo? En 3826, mínimo condicionado. ¿Cuál es el valor de ese mínimo? Como dijo ahí Gabriela, tengo que ir a buscar el valor de imagen, o sea, me voy acá arriba, a la función f, y la evalúo en 3826. Al hacer ese proceso, f evaluado en el 3826 da 9759. Esa es la imagen más chica que asume la función, siempre y cuando esta función cumpla con esta condición que aparece acá, o esta de acá arriba. La suma de las variables tiene que dar 64. ¿Y es cierto que se cumplió con eso? Porque uno a veces hasta incluso ni lo verifica. ¿Es cierto, que miro acá arriba, que 38 más 26 da 64? Sí, es cierto. Bueno, es cierto. Entonces me puedo quedar tranquilo que el par ordenado que encontré tiene sentido. Si esto me hubiera dado el 0, 0, por ejemplo, y No, uno no es cierto. concluye y quiere llegar al valor, y vengo para acá arriba al cerrar el ejercicio, y no cumple con la condición, y posiblemente algún error tenga, y lo tenga que revisar de nuevo. Si no se cumple con la condición, no estoy optimizando esta función sujeta a esta condición. Puede ser otra condición, o puede ser que haya calculado mal las derivadas parciales. Muchas veces pasa que este 64 que lo tienen sumando, lo pasan al otro miembro sumando también, en vez de restando. Bien, hay algunos errores de eso que No suelen entendí bien pasar. esto. No te escuché, justo se te cortó. No entendí bien esto que estaba justo diciéndome. Hubo Bueno, ruido acá en mi casa y no escuché. repito de nuevo. Que una vez que uno haya el punto crítico, el 3826, nosotros le podemos decir calcula el valor de imagen para un x igual a 38 y un y igual a 26. O sea, calcula el valor donde en este caso ocurre el mínimo condicionado, es este par ordenado, y a cuánto asciende el mínimo condicionado es el valor de acá abajo, 9759. Una vez se termina el ejercicio así, pero previo a terminar el ejercicio es recomendable ver si el punto crítico que uno ha podido concluir respecto de su carácter cumple con la condición. Cumplir con la condición implica volver acá arriba y verificar si la suma de las coordenadas de x y y cumplen con la condición de acá. La ecuación esta de condición o de ligadura a la cual hemos estado trabajando. Podemos trabajar con esta igualdad o podés trabajar con esta igualdad. Si trabajas con la primera igualdad que tenemos acá, lo que te está diciendo es suma las dos variables y la suma te tiene que dar 64. 38 más 26 da 64. Entonces podés estar tranquila de que al menos el punto crítico que calculaste tiene sentido para la restricción que se planteó acá. Si al hacer la suma, por ejemplo, te hubiera dado el x igual a 0 y el y igual a 0, 0 más 0 no dan 64. Entonces posiblemente tengas algún error. De hecho, tenés algún error. Es así, si nos llega a pasar eso, algún error tuvimos. Y volvemos de nuevo en el procedimiento. Volvemos a buscar dónde puede estar el error. Muchas veces el error aparece acá. 64, que para pasarlo al primer miembro lo deberíamos pasar restando, lo pasan sumando. Entonces ya están encontrando un extremo que no es extremo para la condición que se estableció al principio. Fíjense que en este caso, la función presenta, esta función de acá, presenta un mínimo, al parecer, si yo miro rápidamente, un mínimo que posiblemente esté en 95. Acá parece que está pegado sobre el plano XY, pero miro esta constante, posiblemente cuando X valga 0 e Y valga 0, ahí a lo mejor ocurre el mínimo relativo de la función. Sin embargo, cuando lo ligamos a esta condición, el mínimo condicionado tiene por coordenadas 38, 26, 9759. Y este plano rojo que aparece acá es este de acá, el que cumple que la suma de las dos variables, de las coordenadas de las dos variables, da 64. Sonia, ¿algo por aclarar? Estaba silenciada. No, yo creo que está bien el hecho de mencionar siempre las coordenadas
¿sí?, de los extremos y también el valor de la función en el punto. Y dónde lo tienen que evaluar. Perfecto. ¿Sí? Porque por ahí a lo mejor, no sé si se evalúa en la función objetivo, Sí. Andan por ahí dando vueltas, digamos, con esas cosas. Es más, hasta incluso, miren lo que está diciendo Sonia. Dice, hay veces que lo evaluamos en la función objetivo. Para calcular los 9.759, si yo lo vengo a evaluar acá, en esta función, ¿qué necesito? Necesito una coordenada para X, una coordenada para Y y una coordenada para lambda. ¿Tengo calculado cuánto vale lambda? No, pero a veces no sé de dónde, no está, pero aparece, o realmente no sé. Bueno, también hay otra cuestión, que si lo evaluáramos acá, toda esta primera parte nos daría 9.759. Y si hemos calculado bien las coordenadas, X más Y menos 64 da 0. Por lo tanto, ¿importaba la coordenada de lambda? La respuesta es no. El problema es que muchas veces uno cree que las tiene que ir a encontrar acá a la imagen de la función, y en realidad la tenemos que buscar acá arriba. Porque hay veces que hasta incluso han encontrado cualquier par ordenado acá, y bueno, y cuando ya la suma no les dio 0, esto no se les anuló. Y si eso no se les anuló, obviamente que ya el valor que encuentren acá va a ser distinto. Siempre por eso rescatamos, la coordenada tiene que ser en la f, en la función antes de restringirla. Sobre la superficie esta de color azul, le vamos a ir a buscar para la coordenada de x y y su valor de imagen. Además, uno está encontrando extremos de la función. Y la función es la f de x, y. La función objetivo que uno construye, esa función lagrangiana, es una construcción auxiliar, que en realidad es una expresión equivalente a la f de x, y. ¿Se dan cuenta? Que en realidad es una expresión como la f de x, y, ¿o no? Fíjense cómo está construida el primer término más un segundo término. ¿Qué tenemos en ese segundo término? ¿Se entiende la pregunta? Miren este segundo término. ¿Cuál es la operación siempre del segundo término de una función objetivo para el método de los multiplicadores? ¿Cuál es la operación principal de este segundo término? Multiplicación. Una multiplicación. Bueno. Miren que Sonia les está diciendo, es una expresión equivalente a la f. Porque ustedes tienen una multiplicación de ¿quién? De lambda por g de x, y. ¿Y qué está cumpliendo esa g de x, y? Que es 0. Y bueno. Porque ¿Se dan sí, cuenta? O sea, sí, uno la dibuja de otra manera. Eso es lo que les tiene que estar quedando claro también en el procedimiento que están haciendo. Exacto. Y esto es fundamental, que si este factor no se anula, o sea, no se cumple esta igualdad, algo mal han hecho. Nos puede pasar que hay algún error en algún signo, lo que fuera, y bueno, fíjense que esto no es mínimo, que se cumpla la condición, ya ahí les está dando un cierto grado de alivio y que el procedimiento puede estar bien. Y que el procedimiento tiene dos etapas, condición necesaria y condición suficiente. Si calculo la condición suficiente, rescatamos de nuevo esto que dijimos hace un rato. Yo tengo las derivadas parciales de primer orden, de L con respecto a X e Y, y calculo las de segundo orden. Puedo hallar el hessiano y puedo llegar a que vale 151, y que las derivadas parciales, la L sub XX y la L sub Y, son 10 y 16. Son positivas, sí. Entonces, en algún lado va a ocurrir un mínimo condicionado. El problema es que si yo no sé dónde va a ocurrir ese mínimo condicionado, el procedimiento está incompleto.
Y entonces es esto, ¿cómo hallo yo este punto crítico? Y necesariamente resolviendo el sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. De alguna manera ese sistema lo tengo que resolver. Y lo tengo que resolver con los conocimientos que tengo de resolución del sistema de ecuaciones que empezaron a trabajar ya desde el cursillo de ingreso. Si el sistema de ecuaciones es lineal, la resolución es súper simple. Si tuviéramos, vuelvo un poquito para atrás, algún cuadrado en algún lado, por acá, alguna variable elevada al cuadrado, por ejemplo acá que me hubiera quedado 19 sobre 13 por i más i al cuadrado menos 64, hubiera tenido una ecuación cuadrática, aplicaría fórmula resolvente para poder hallar los valores que verifican esta igualdad. Pero si tengo el sistema de ecuaciones lineales, ¿cómo me doy cuenta que es lineal? En este caso de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, porque cada una de las variables, la x, la y y la variable lambda, en las 3 ecuaciones, donde aparecen, siempre aparecen elevado al exponente 1. Y las operaciones que tenemos acá son siempre sumas o restas de la variable multiplicada por algún coeficiente. Entonces, cuando esa estructura aparece, el sistema de ecuación que vamos a tener que resolver es un sistema de ecuación lineal. Y sobre este tipo de sistemas van a estar trabajando también la próxima clase, cuando ya empiecen con la unidad 5, sistemas de ecuaciones de esta estructura, y vamos a aprender distintos tipos de metodologías para poderlo resolver. Eso es el centro de la nueva unidad o la última unidad que les queda de la materia. Y ya que estamos con ese sistema, transformar, uno de los objetivos va a ser transformar un sistema de ecuaciones en forma matricial. Ahí van a ver la relación que existía, ¿sí?, entre la forma de expresarlo de esta manera como sistema a como forma matricial. Exacto. Rescatando lo que son los coeficientes, las variables, ¿sí?, y lo demás, como matriz de coeficientes y la matriz de las incógnitas, ¿no? Y es más, van a trabajar con qué pasa cuando el sistema tiene, después de la igualdad, todos valores ceros, que tiene un nombre propio ese sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué pasa cuando acá a lo mejor tenemos valores distintos de cero? ¿Cómo se hallan las soluciones en ese caso? Bueno, todo eso constituye parte del abordaje teórico y práctico que van a trabajar en la unidad 5. ¿Dudas de esto, chicos? No, profe, ¿queda algún tema más o...? Ningún tema más. Ya con esto terminamos la unidad 4. A partir del jueves en distancia van a estar trabajando con Juan, la unidad 5. una cosita, perdón. Dale. ¿Se podría poner lo último que tendríamos, aunque sea como para que puedan rescatar cómo se construye la condición? ¿Te acordás que habíamos dicho? Bueno. ¿Acá? ¿Para el diferencial querés? No, lo más arriba. Perdón. Acá, sí, ya me acordé. Sí. Ahí. Creo que este es el ejemplo. Ahí. ¿Por qué les digo esto? Porque por ahí hay situaciones problemáticas donde no está expresamente ¿sí?, escrita lo que es la ecuación de condición. Entonces, a ver si ustedes se dan cuenta en este tipo de actividades cómo, si es que tienen alguna ecuación de condición, ¿sí?, y cuál sería la ecuación correspondiente. Nada más. Dale. Dice así la actividad 27. Una empresa ha recibido un pedido de 200 unidades de producto. O sea que tiene que producir 200 unidades de un producto. Y desea distribuir su fabricación entre sus dos plantas. La planta 1 y la planta 2. Sean X e Y las producciones de la planta 1 y la planta 2 respectivamente. Y supongan que la función de costo total viene dada por esta función de dos variables. La pregunta es, ¿cómo debe distribuirse la producción para minimizar los costos? Fíjense, chicos, ahí ustedes tienen la función de costo total, ¿sí? Y en algún momento les está diciendo que la empresa
Dice, ha recibido un pedido de 200 unidades de producto y las desea distribuir entre sus dos plantas. X más Y igual a 200. Bien. Bien. Esa es la condición que están teniendo. O sea que Entonces, sería X más Y menos 200 igual a 0. Sí. Sí, pero que sea que sepan, digamos, cómo escribirlo. Que si se dan cuenta que ahí tienen una condición que está implícita en el problema y ya, por lo tanto, la situación es tener que calcular extremos condicionados. Esa es la diferencia que ustedes tienen que tener en estas actividades. Si tienen que calcular extremos con condición o extremos sin condición. ¿Se entiende eso? Sí, si no está dado explícitamente, o sea, en números, va a estar incluido en el problema. Exacto, claro. Va a estar incluido en el problema. Si no dice sujeto a la siguiente condición, va a estar en el texto del problema. Y para distinguir un poquito, a ver si nos damos cuenta de una cosa. ¿Cuál es el dominio de esta función? Los reales. Reales por reales. Eran. Claro, es que, díganlo. Fíjense cómo se van a expresar. Ahí ya voy a saltar. ¿Cómo se expresaba? ¿El dominio es el conjunto de qué? Están trabajando con funciones de dos variables. Todos los pares X y que pertenecen ¿dónde? Al producto cartesiano. Muy bien, que pertenecen a R por R, ¿sí? Y hay que hacer alguna distinción con respecto a valores que puede tomar la variable X y la variable Y, o puede tomar cualquier valor. Puede tomar cualquier valor. Bien. Entonces el dominio es todo el producto cartesiano R cartesiano R. El dominio es el conjunto de valores, entonces, de X y de Y, que pertenecen. Profe, y ahí como el pedido es hasta 200, ¿no habría que escribirlo eso de alguna forma? Que pertenecen a R2, tal que, en principio, X tendría que ser mayor o igual que 0, ¿no, chicos? Sí, porque habla de productos, o sea que no pueden ser menores que 0. Bien. Claro, dentro del contexto, sí. Y la Y también tiene que ser lo mismo. Mayor o igual que 0. Acá iría la condición. ¿Me ayuda, Sonia, a encontrar operadores tipo letra? No. Acá, en operadores. La condición, la I y la O. Acá. Sí, ahí. Ahí está. Bueno, este sería entonces el dominio. Podría suceder también que uno diga, no puedo producir más de 200 unidades para cumplir acá con la condición en la empresa. Entonces, la X podría estar entre 0 y 200, la Y podría estar entre 0 y 200. Eso es válido. Pero la empresa no necesariamente va a recibir un único pedido de un proveedor, de un cliente. Puede recibir otros pedidos. Y su función de costo simplemente estar sujeta a esta condición. Por lo tanto, separen lo que es la condición de lo que es el dominio en principio. Si uno piensa en el dominio, piénselo en la forma más simple. Y fíjense que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es construir una ecuación de condición y otra cosa es poder pensar en el dominio de una función. No están separados tampoco, vamos a decir la verdad. X no podría asumir valores negativos y acá decirme, no, tenés que producir menos 50 unidades en la planta 1 y acá producir 250. No, porque no tendría sentido hallar eso.
pero sí siendo positiva la X y la Y, que representaría el número de unidades producidas en cada una de las plantas, la suma tiene que dar 200. Esto es una ecuación de condición para trabajar con el método de los multiplicadores. Y esto es parte de la construcción del dominio para ver cuándo la función sin restricción tiene sentido. ¿Para qué valores del plano XY va a estar definida esa función?